En un acto de obediencia tomar esta palabra, sino también hacerla nuestra. Le titulo a nuestra meditación Levántate. Ay, gracias, Dani. Por una razón técnica no pude yo completar las diapositivas, pero bueno, Dani me ayuda bastante. Y entonces esta palabra, levántate, es el tema en el cual vamos a meditar. La referencia bíblica es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 32 en adelante, que nos dice: aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Les llamo levántate porque esta es una palabra que en los evangelios se registra que el Señor la dijo varias veces. Y de seguro, no solamente lo dijo a las personas, sino en presencia de sus discípulos. Una de las primeras personas a las que le pronunció esta palabra precisamente era la suegra de Pedro, de quien ahora estamos meditando. En el capítulo anterior, nosotros estuvimos en algún momento meditando acerca de este pasaje, de las dificultades que se daban al interior de la iglesia conforme ésta iba creciendo. Y vimos a Pedro y a Juan actuar en esta iglesia. Ahora, en este pasaje, Pedro está solo. Quiero decir, sale de Jerusalén a una provincia, una región, una comunidad a cierta distancia de Jerusalén, y Pedro ya no va acompañado. Está visitando a los creyentes en esos lugares por donde él va haciendo su recorrido, y llega entonces a esta comunidad de Lida. En esta supervisión, en este recorrido que hace, se encuentra entonces con un caso, con una necesidad. Un cierto hombre llamado Eneas, paralítico desde hacía 8 años. No nació así, bueno, según nos dice el texto, ¿verdad? Sin embargo, algo pasó con él, y a lo mejor 8 años no sean demasiados como aquel, por ejemplo, que se encontraron en la puerta del templo. Ese tenía 40 años, aparentemente había nacido así, lisiado, minusválido. No es el caso. En aquel tiempo, en la efervescencia de la iglesia, ese dinamismo, esas cosas que estaban ocurriendo constantemente, probablemente en la emoción de todos esos acontecimientos, no era muy complicado para Pedro y para Juan emocionarse, asumir la autoridad espiritual y hacerlo. Pero ahora, este es otro momento. Pedro está solo. Y cuando nosotros vamos a enfrentar una situación desafiante y estamos solos, algo así como que tenemos que hacer acopio de toda nuestra fe, de toda nuestra fortaleza, porque no hay quien nos esté retroalimentando, no hay en quien apoyarnos, no hay quien nos anime, quien nos dé ahí un respaldo que nos pueda decir, ánimo, tú puedes, etcétera, ¿no? Sino que ahí nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué va a pasar aquí? Con frecuencia, cuando oramos por alguien, y de seguro esta es una experiencia que muchos de ustedes tienen, nos preguntamos si el Señor irá a responder esa invocación, esa oración, ese acto de intercesión que hacemos. Muchas veces nos lo preguntamos, y probablemente en la medida en la que no somos tan experimentados, pues alberguemos ciertas dudas, haya cierta duda en nosotros, ¿no? No es igual orar por alguien que tiene un problema relativamente leve, un problema pasajero, ¿verdad? Y bueno, pues lo hacemos con toda libertad,
a cuando nos encontramos en un problema grave. Sin embargo, aquí vemos entonces a Pedro que mira este caso, este hombre, y va a actuar de una manera decidida, de una manera directa. Eneas estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Yo creo que ustedes se pueden imaginar qué pasa con una persona que hace 8 años que tiene un padecimiento o un impedimento o un conflicto o una necesidad. Lo más probable es que en 8 años uno se acostumbra a ese problema, a esa necesidad. Y al irse acostumbrando, pareciera ser que uno se va adaptando a esto. Quienes padezcan algún tipo de dificultad se van a fijar que lo que en un principio era doloroso, era incómodo, luego pues nos vamos acostumbrando a eso. Y al irnos acostumbrando, vamos limitando nuestra calidad de vida, nos vamos resignando a que esto pase así, y probablemente ya no tenemos mayor esperanza o mayor aliento. 8 años son muchos, pero no tantos como para que una persona ya termine toda esperanza, para que una persona ya renuncie a todo intento. No son tantos. Quiere decir, pareciera ser que Eneas está en ese, ¿cómo diríamos? En ese intervalo, en ese momento en el cual será que deba acostumbrarse y resignarse a que ya así va a estar el resto de su vida, o será que puede hacer acopio de energía, de fuerza, de capacidad y decir, no me voy a quedar aquí. 8 años es un momento, podríamos decir, importante, un momento estratégico, porque nos habla de esa decisión. ¿Qué pasará con este Eneas? Que 8 años ahí, la comunidad ya lo conoce. Al final, lo que nos dice el relato, nos dice que se dieron cuenta de lo que pasaba con él. Quiere decir, de alguna manera ya era conocido. Las comunidades no eran tan grandes como las nuestras. Se sabía quién era quién ahí y todo eso. Entonces, él es este hombre no exactamente enfermo, sino más bien afectado por algo que lo tiene postrado. Postrado. Ustedes se pueden imaginar acostado, ver que la vida pasa sin poder participar, sin poder tomar decisiones, mirarse dependiente de que alguien vaya con él, vaya por él, le ayude en todo, haga las cosas por él. 8 años. Y bueno, quiero invitarles a imaginarnos la situación, a imaginarnos el caso, porque tiene que ver con algo especial para nosotros. Pero a este hombre, limitado así, que probablemente se está acostumbrando a esto, Pedro llega con su propia situación, con sus propias preguntas, con su propia responsabilidad, y se atreve a decirle, primero, Eneas, es decir, no me estoy refiriendo a otra persona, no me estoy refiriendo a todos los que crean que, no, directo, la persona, es decir, no hay posibilidad de confusión, y luego la exclamación, que no es una palabra de consejo, que no es una palabra de sugerencia, que no es una invitación, sino que es una palabra enfática, así casi imperativa, ¿no? Jesucristo te sana. Pedro sabe lo que está diciendo. Él ha sido testigo de muchos pasajes parecidos a esto. Pero Eneas no. Eneas lo más probable es que no sepa de qué se trata muy bien esto. Sin embargo, a esa declaración, que es casi una orden, viene la siguiente: levántate. Inmediatamente es, y arregla tu cama. Vamos a dejar el arregla tu cama para otra meditación, y ahorita vamos a ver en este Jesucristo te sana, levántate.
dicen muy rápido. Son declaraciones así, casi instantáneas, pero asumirlas, creerlas, tomarlas, es todo un desafío. Primero, Eneas. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando les llaman por su nombre. En mi casa todo el tiempo se dirigían a mí como Shalom. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pero cuando me decían Absalón, así como que me hacían brincar. Yo sé cómo se sienten ustedes cuando les dicen su nombre. Pero te lo voy a decir a ti, a nadie más. Me dirijo a ti. Eneas, Jesucristo te sana. Eso es una noticia, eso es una declaración, eso es muchas cosas. Y de seguro Eneas no logra capturar completamente todo el significado, pero algo pasa con él. ¿Qué significa Jesucristo te sana? Invoca el nombre del Mesías, un nombre que para ese tiempo ya estaba teniendo ese prestigio, esa fama. Y entonces pareciera ser que él porta esa autoridad que se le delegó. Y entonces en ese momento, a diferencia de como el Señor nos decía, levántate y anda, por ejemplo, Eneas tiene que decir algo así como: represento la autoridad que el Señor me ha dado. Así que puedo portar esa autoridad, puedo ejercer ese privilegio que he recibido, y entonces en ese ejercicio de autoridad es que te voy a decir lo siguiente. Eso es más o menos todo lo que significa Jesucristo te sana. No soy yo. Ya lo había dicho cuando los demás se admiraron de que Pedro y Juan hubieran invocado al Señor sobre aquel paralítico, y aquel dio un salto y todo lo demás. Todos se les quedaron viendo así como diciendo: estos hombres, ¿verdad? Y ellos dijeron: no somos nosotros. Y bueno, viene toda la explicación de que el Mesías Jesucristo, Jesús, el Dios hecho hombre, no era un acontecimiento histórico. No es hablar de un personaje que hizo algo, que enseñó algo y todo lo demás, sino es hablar de alguien que está presente, que se hace presente, que está ahí. Y que cuando se invoca el nombre del Señor, esto tenía resonancias, recuerdos muy, muy importantes en ellos. Cuando se invoca el nombre del Señor, el Señor se hace presente en aquel que cree. Dicho esto, así muy rápidamente, con esas 3 palabras nada más, viene lo siguiente: levántate. Y esta es la parte más desafiante. Yo creo que no tenemos dificultad para entender la dedicatoria al nombre, por qué se invoca, por qué se le dice a la persona por su nombre, pero luego la explicación de Jesucristo, el Mesías, la invocación a Él. Creo que esto es más o menos claro para nosotros. Nosotros seguimos invocando el nombre del Señor en lo que hacemos. Seguimos creyendo que el Señor está presente entre nosotros. Y en cada necesidad y en cada oportunidad nos acordamos de invocar al Señor. Pero la siguiente parte ya no tiene que ver con Jesucristo, ni tiene que ver con Pedro, sino la siguiente parte tiene que ver con la persona. Levántate. Yo no sé cómo Eneas entendió esto. Si ya sabe que estoy 8 años postrado y que estoy paralítico, ¿cómo que levántate? Lo que pasa es que levántate no tendría sentido si no se hubiera dicho Jesucristo te sana. Entonces, tú puedes levantarte. Hazlo. Pero levántate para un hombre que se acostumbró en 8 años a ver pasar la vida desde esa postración, desde ese estado mental de alguien que se sabe, se mira, que no puede hacer las cosas como quisiera, que ya se está acostumbrando a esa condición de vida. Levántate debe haber sido un desafío extraordinario. Pero me llama mucho la atención que Pedro no lo levanta.
en más de alguna ocasión, cuando el Señor intervino en alguna necesidad, particularmente a las mujeres, dice que las tomó de la mano y lo levantó. De hecho, lo que sigue, la referencia que sigue en este mismo capítulo, los versículos que siguen, habla de una mujer que no solo estaba postrada, estaba muerta, y él la toma de la mano. Bueno, pero no es el caso de Eneas. A Eneas le dice, levántate. Y entonces esta es una expresión muy importante que quisiera tener la capacidad, toda la inspiración de poder transmitir adecuadamente qué significa esto. Levántate quiere decir no te resignes, quiere decir no te acostumbres, no te limites, no te mires a ti mismo como que ya se te pasó la oportunidad y no hay más remedio. Fíjense que en la manera como hemos sido educados, con mucha frecuencia aceptamos nosotros situaciones como irremediables. En otras palabras, pareciera ser que muchos de nosotros tenemos esa tendencia a perder la esperanza, a no seguir luchando contra la corriente, a no seguir buscando aquello que nos interesa, aquello que queremos, aquel sueño que albergamos. Frecuentemente pareciera ser que hacemos mucho caso a lo que nos rodea y como si nos dijera, tú estate quieto, quédate ahí, no tienes nada que hacer. Y para muchos es muy fácil, de hecho es mucho más cómodo quedarse ahí, quedarse como dependiente, buscando la ayuda de otra persona, dependiendo de alguien, física, emocional, económica, de todas formas, ¿no? Y en algún momento ese perder la esperanza nos lleva a asumir un cierto carácter, una cierta manera de ser. Esa persona que ya no busca superarse, esa persona que ya no intenta recuperar su calidad de vida, que ya no tiene sueños, que ya no tiene aspiraciones y toma esa realidad como esa especie de losa pesada que le aplasta y que le impide totalmente recuperarse. Levántate es algo así como no te resignes. En realidad depende de ti. Tienes que hacerlo. Tú lo puedes hacer. El Señor ya hizo su parte. Porque también en esta resignación, parte de ese perder la esperanza proviene de, en esa manera limitada, cuando nuestra mente pareciera ser que se cierra y ya no podemos seguir pensando de otra forma, sino solo en que ya no va a haber cambio, en que ya no hay remedio, etc. Parece ser que esto nos limita tanto que ya no hacemos ningún intento por recuperarnos, que ya no hay mayor aspiración de nosotros. Y entonces, en este aspecto, ya no hacemos ese pensar, ese imaginar que nos podemos levantar, que nos podemos recuperar. Y en algún momento, al perdernos en esto, quisiéramos ese acto mágico de que venga algo o venga alguien y nos resuelva definitivamente el problema. Pero, si ustedes se fijan, en el acto de dar, podríamos dividirlo en dos aspectos. Uno, el ofrecimiento de lo que se da, pero la otra parte es el tomarlo, apropiarse de eso. Y pareciera ser que cuando la esperanza se está perdiendo, ya no extendemos nuestra mano para recibir lo que se nos ofrece, mucho menos apropiarnos de eso. En algún momento, pues podemos llegar a pensar que no lo merecemos. Es decir, ha sido tanto el tiempo de estar postrado,
Ha sido tanto el tiempo de mirar pasar la vida y que no podemos reaccionar. Ya ocurrió cuando nos dieron el impacto de la noticia, ya ocurrió cuando pasaron los dolores, las molestias, ya pasó el enojo, ya pasó la reacción, ya pasó todo. Nos estamos resignando. Y entonces al estarnos resignando, ese acto de decir, ahora haz tu parte, pues suena como un poquito fuera de lugar. Suena como algo así un tanto incongruente. Es algo así como que ustedes han buscado lograr algo, ¿verdad? Y pues no se miran que hayan podido hacerlo y alguien dice simplemente hazlo. Nuestra mente rápidamente reacciona. Si pudiera ya lo hubiera hecho. Levántate. Pues si pudiera ya lo hubiera levantado. No, la diferencia es Jesucristo te sana. Es decir, si puedes aceptar esto, si puedes entender esto, si lo puedes recibir, entonces la orden tiene sentido. Si no, entonces no tiene sentido la salvación. No tiene sentido la palabra. ¿Será que Pedro es un iluso? ¿Será que Pedro es un buenito? ¿Será que Pedro pues quiere caerle bien o quedarle bien? Y así como nosotros decimos esas palabras a veces un poco pues amables, tendiendo a condescender con las personas. No, hombre, tú puedes, no, mira, échale ganas, mira, haz esto, no, mira, no te dejes, ¿verdad? Pero como si en el fondo nosotros mismos dijéramos, no se va a poder, ¿verdad? Pero bueno, pues, ¿qué le digo, no? Esa no es la actitud de Pedro. Por eso la actitud de Pedro suena tan tajante, tan imperativa, que en algún momento, y a más de alguna persona, le puede sonar injusta. Solamente que nosotros asumamos, tomemos esa parte, Jesucristo te sana, entonces es decirle, mira, ocurre algo que tú no ves, ocurre algo de lo cual no te das cuenta. Esto que está ocurriendo a un nivel más allá de tu vista, más allá de tus sentidos. Está ocurriendo en el punto donde verdaderamente pasan las cosas. Las cosas no pasan en tu cuerpo. Las cosas no pasan en tu mente. Las cosas pasan en tu corazón. Fue una sorpresa para mí darme cuenta cuando estaba estudiando acerca del funcionamiento de los sentidos en nuestro cuerpo. Darme cuenta, por ejemplo, de que el acto de ver, esa percepción de los objetos, los colores, las formas, el acto de ver no consiste en los ojos, sino en la corteza cerebral. Y yo estaba así como sorprendidísimo. ¿Cómo que en la corteza cerebral? ¿No? ¿Cómo que no vemos con los ojos? Algo así como, no vemos con los ojos, ¿no? Vemos con la corteza cerebral. No oímos con los oídos, oímos con la corteza cerebral. Y les digo esto y se los comento porque el problema no está en tus pies. El problema no está en lo que te duele. El problema no está en la enfermedad. El problema no está en el problema que estás enfrentando, valga la redundancia. El problema no está afuera de ti. El problema está en tu corazón. Porque creer es un acto del fondo de nosotros, de la esencia de nosotros, del interior de nosotros. Que cuando esto se acomoda y esto se aferra, las cosas pasan. Es decir, el problema entonces está en ese desafío de aceptar en nuestro corazón la buena noticia. Ahora fíjense, nosotros entusiasmados reaccionamos rápidamente, pero si usted fuera Eneas y llega Pedro, un soberano desconocido para Eneas, si no sabe quién es Pedro, ¿no? Y le dice algo tan extraño como Jesucristo te sana, levántate, ¿usted se levantaría? Pues gracias por los 3, 4 entusiastas, pero se me hace que el resto diríamos, pues no creo, ¿no? Exactamente ese es el problema. ¿Sí? Bueno, Rocío ya conoce al Señor, por eso dice amén, pero Eneas no lo conocía. Eneas no lo conocía.
¿Y qué le estaban hablando? Pero pasa que si nosotros prestáramos oído, quiere decir, abriéramos nuestro corazón a la buena noticia, esta buena noticia llega y transforma, llega e impacta. Porque cuando creemos algo, y repito, creer tiene que ver con el corazón, cuando creemos algo, cuando eso está en nuestro corazón, se realiza. Quiero decir, lo que no hemos podido hacer, en realidad no ha estado en nuestro corazón. Y fíjense que en este sentido los seres humanos somos un poquito contradictorios. Pero les pongo un ejemplo solo así para ilustrar lo que les quiero decir. ¿Cuántas veces hemos buscado trabajo rogándole a Dios no hallar? ¿Verdad? No, es que sí, hermano, yo busco trabajo. No, es que sí, mira, me interesa, pero en el fondo de nuestro corazón no queremos tanto. Es más fácil depender de alguien o de algo, bueno, lo que sea. No quiero meterme en muchos detalles. ¿Sí me explico? Es decir, de palabra podemos decir muchas cosas, pero ¿será que realmente nos lo proponemos? ¿Realmente lo buscamos? ¿Realmente está nuestro corazón en eso? Entonces, este es el punto. Como dice por ahí, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, el enfermo que no quiere sanar, pues no va a sanar. Quiere decir, si en el fondo usted no quiere resolver su problema, pues no se va a resolver. No importa qué pase, no importa qué diga, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, en esta congregación, somos testigos de personas que, habiendo recibido noticias irremediables, noticias que no puede uno ir contra eso, no solamente se han sostenido, se siguen sosteniendo, y aquí los vemos entre nosotros. ¿No es eso un buen testimonio de lo que trato de decirles? Quiere decir, cuando ellos albergan en su corazón eso, esa fe, esa decisión, esa creencia, entonces su cuerpo funciona diferente. Es capaz de reactivarse. Es capaz de llegar a lo que está buscando y está deseando. Bueno, ahora la pregunta es si nosotros lo creemos con nuestro corazón. Y creo que esta es la parte más importante. Yo quisiera pensar que esta mañana en esta reunión, si alguien está pasando por una necesidad muy fuerte, muy intensa, y se ha preguntado si se debe resignar a quedarse como está, a vivir en la forma en la que vive, mire su corazón. ¿Realmente quiere cambiar las cosas? Y entonces yo veo aquí la ventaja de Eneas. Eneas, en su corazón, sí quería levantarse. Estaba en ese punto, en esa frontera de decir, no me puedo acostumbrar. 8 años, pues sí, son muchos, pero no puede ser que el resto de mi vida aquí. Y entonces, por eso Eneas alberga en su corazón lo que se le está diciendo, lo toma, y fíjense ustedes la expresión el evangelista, ¿no? De inmediato se levantó. Una persona que ha estado postrada 8 años, pues no se levanta de inmediato. Ayúdenme, espérenme, ahorita, ya voy. ¿Sí me explico? Porque imagínense sus coyunturas, sus músculos, sus tendones endurecidos por la postración. ¿Sí? Pero Eneas se levantó. ¿Qué pasó en él? ¿Qué ocurrió en él? Y entonces me imagino ver así como el gesto de Eneas de decir, no me voy a quedar aquí. No me resigno a perder mi calidad de vida. Creo en esto que me están diciendo y me aferro a eso. Aferrarnos a la vida, aferrarnos a esto, ese es un acto de la voluntad. Esa es una decisión que necesitamos tomar. Y hasta aquí creo que podemos capturar el mensaje que nos brinda la palabra de Dios en este pasaje. La palabra de Dios no es solamente para repasarla o aprenderla o informarnos, sino que hace un efecto en nosotros.
Y bueno, yo espero que esto pueda ser de edificación para nosotros. Hasta aquí concluyo esta parte de la meditación de la palabra del Señor. Y espero que quienes nos hayan escuchado a través de las redes, pues también reciban el beneficio de la meditación de la palabra del Señor. Sin embargo, creo que ustedes y yo podemos hacer algo más. Le pedía a Freddy y a los hermanos de media que si cortaban la señal de la que se transmite a partir de Facebook Live, para que pues ya no nos vean allá. Ahora sí estamos ustedes y yo solos. Ya no nos ve nadie.